Pues el día de ayer fue aprobada en la Cámara de Diputados la primera instancia de la reforma de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas de México, afromexicanos, que viene a darle, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, justicia a estos pueblos. También la doctora Claudia Sheinbaum Pardo menciona que en su sexenio será un sexenio aliado. Tan es así que la reforma, la segunda reforma de este plan C fue a favor de los pueblos indígenas. Y miren, 483 diputados y diputadas votaron a favor de esta reforma, donde las diputadas y los diputados de PRI, del PAN, de PRD, bueno, del PRD ya no existen más, de Movimiento Ciudadano, del PT, del Verde, de Morena, votaron a favor de esta reforma a los pueblos indígenas. Vamos a escuchar la votación: 483, 0 en contra, Se 0 informa que se abstenciones. emitieron 483 votos en pro, 0 en contra, 0 abstenciones. Es mayoría calificada. Aprobado por 483 votos, lo reservado en términos del dictamen. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adiciona y deroga el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Por mayoría calificada, 483 diputadas y diputados votaron, avalaron esta reforma, iba a decir, del Poder Judicial. Estamos todavía muy emocionados con la reforma del Poder Judicial, pero no, reforma de los pueblos indígenas, los pueblos originarios, que viene, repito, a darle pues el lugar que se merecen. Una lucha incansable del presidente López Obrador de rescatar estas comunidades indígenas, de estas comunidades de los pueblos, de muchos, desde el tema de los yaquis, que les ha dado mucho valor, mucha fortaleza, los ha apoyado muchísimo, les ha regresado tierras, les ha regresado mucho de lo que pues sufrieron. De las comunidades indígenas de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, de Veracruz, de Campeche, de Yucatán, de muchos lugares, se les está regresando, se les está apoyando, se les está dando, fortaleciendo sus creencias. Y sobre todo el tema de la medicina de los indígenas, el tema de la medicina natural, de las hierbas y todo esto también viene dentro de esta nueva ley. Viene un fortalecimiento grandísimo, y vamos a escuchar también parte de lo que decía ayer el presidente del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, al respecto de este tema. Es un evento histórico, un día y una jornada única. Después de tantos siglos, hoy les regresamos, les reconocemos los derechos a los pueblos originarios y a las comunidades afromexicanas. Es una reforma de gran calado y es una reforma que generará una gran justicia para las comunidades indígenas. Aquí la puedes consultar. Lo que hoy aprobamos aquí en la Cámara de Diputados es verdaderamente histórico. 483 votos en favor y ni uno solo en contra. Votación en lo general y en lo particular por unanimidad. Que viva México, que vivan los pueblos originarios, que vivan los pueblos afromexicanos, que viva la cuarta transformación. Saludos. Pues bueno, ahí está el tema de la reforma, de la votación de la reforma a los pueblos originarios, los pueblos indígenas, los pueblos afromexicanos, que están establecidos en nuestro país por décadas, dice Ricardo Monreal, y que fueron olvidados, que los dejaron totalmente en el abandono, y hoy en día ¿Quieres pues, un trabajo es una cuestión de respeto, es una cuestión de pedir perdón, dice el presidente,
desde la celebración de los 500 años de la Gran Tenochtitlan, que se hizo en la Ciudad de México, precisamente en el Zócalo de la Ciudad de México, y desde antes en campaña el presidente ya venía diciendo que se iba a reformar, que se iba a dar el lugar que se merecían los pueblos originarios, los pueblos indígenas, los pueblos afromexicanos, que vaya que en nuestro país hay muchísimas comunidades indígenas, muchísimas lenguas todavía indígenas, y sobre todo sus creencias medicinales, naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar este reportaje que hace también, sin embargo, para que nos demos una idea un poco más de lo que es el tema de los pueblos, el rescate a las lenguas, a la medicina y a todo lo que tiene que ver con los pueblos indígenas. El reconocimiento constitucional de la medicina tradicional y de prácticas ancestrales como la partería, así como un derecho a la consulta sobre proyectos en tierras de pueblos indígenas que los indemnice cuando se trate de privados, son algunos de los cambios que conlleva la aprobación de la reforma de pueblos indígenas, la cual fue aprobada este miércoles por la unanimidad en la Cámara de Diputados y que fue enviada al Senado, donde se prevé un escenario similar. El corazón de esta reforma constitucional plasma en el artículo 2 de la Carta Magna el reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas ya no de entidades de interés público, como se le considera en la actualidad, sino como sujetos de derecho público, lo que representa el reconocimiento pleno de sus derechos. Otro aspecto nodal es el respecto al acceso a la justicia, con lo cual se obliga a las instituciones jurisdiccionales a que garanticen el derecho a las personas indígenas a ser asistidas y asesoradas por personas intérpretes, traductoras, defensoras y peritas especializadas en derechos indígenas, pluralismo jurídico, perspectiva de género y diversidad cultural y lingüística. La reforma también incorpora a la Constitución el derecho a la consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe cuando se pretendan adoptar medidas legislativas y administrativas que lleven a afectaciones o impactos significativos en la vida o entorno de las comunidades. El costo debe ser cubierto por este privado, además de que debe ser otorgada a las comunidades indígenas un beneficio justo y equitativo. De igual forma, la reforma busca que se establezca en la Constitución la obligación del Estado mexicano de promover, usar, desarrollar, preservar, estudiar y difundir las lenguas indígenas como un elemento constitutivo de la diversidad cultural de la nación. Los cambios a la ley incorporan además el reconocimiento a nivel constitucional de la partería para la atención del embarazo, el parto y el puerperio en los pueblos y comunidades indígenas, en reconocimiento a la gran labor y aportación que realizan las personas parteras en el país. Pues ahí está ese tema muy importante, muy interesante y sobre todo que se les da el lugar que nunca debieron de haber perdido los pueblos originarios, los pueblos indígenas, los pueblos afromexicanos. Vaya, el plan C continúa. También el día de hoy se reformó ya en la Constitución. Bueno, es el primer avance en la Cámara de Diputados de la Guardia Nacional, pero ese es otro tema que hablaremos en otro video. Por lo pronto, seguimos en tendencia. Me canso.